Vale. Muy buenas y bienvenido un día más a mi canal de cómics y juegos. Yo soy Dani S y esta vez vengo a hablaros de las lecturas a lo largo de este mes de cómics. La verdad es que ha sido un mes de bastante leer. La verdad es que estos últimos meses lo he pillado con ganas y bueno, tengo la rutina de leer sobre todo por las noches y un poquito a mediodía. Tengo una hora para comer en el trabajo. Total, que al final uno acaba comiendo en media horita y media horita que puede leer. Pero sobre todo leo por las noches. Ya aprovecho para preguntaros, que me dejéis en comentarios cuáles son vuestros hábitos de leer, si tenéis también una rutina o va cambiando según cuando tenéis hueco y demás. Yo la verdad es que casi que el momento ese nocturno para leer un poquito antes de ya caer muerto, la verdad es que es momento muy zen, momento muy guay del día. La verdad es que tengo una buena torre de cómics de los que hablas, pero bueno, no me voy a extender en demasía en ninguno de ellos, para que también me contéis vosotros que habéis leído en comentarios, qué me recomendáis de este mes, o si habéis leído alguno de los que yo voy a hablar ahora y que compartamos impresiones. El primero de los que voy a hablar es Esos días que desaparecen, de Timothée Le Boucher. Es un cómic que me ha dejado un amigo de Granada, Dani, que junto a él y Alvarito, otro amigo, estamos haciendo un pequeño club de lectura de cómics. Y bueno, y nos intercambiamos lecturas y impresiones. Y me ha dejado este que yo le tenía bastantes ganas. Ya le eché el ojo en la Feria del Libro de Madrid del año pasado, de 2024. Sí, de 2024. De la editorial Nuevo 9. La verdad es que me llamó bastante la atención. Seguimos la historia de Lubin Marechal, o no sé cómo se pronunciará en francés, que es un joven, es bastante arquetípico este joven en muchas tramas francesas, típico joven bohemio, de moral un poco distendida, que simplemente, o que la parte del tiempo se preocupa más que por disfrutar, pasarlo bien, estar con amigos y demás, y al que vive un poco al día, no le preocupa mucho el futuro, ni tiene grandísimos proyectos de vida más allá de tratar de cumplir sus sueños, aunque mucha gente le diga que son unos sueños algo juveniles o infantiles. Entonces, básicamente esta persona, Lubin, se dedica a espectáculos en circo y demás, y en uno de esos espectáculos falla a la hora de una acrobacia y se da un golpe en la cabeza. La cuestión es que a partir de ese momento empieza a tener lapsus de memoria y empieza a no acordarse de varios días en concreto de su vida. De modo que eso llega a convertirse en una rutina en la que vive un día de cada dos. Vive, me refiero a que recuerda haber vivido un día de cada dos. La cuestión es que ese segundo día también lo vive, pero no lo vive él, sino que lo vive una, digamos, suerte de segunda personalidad que desarrolla totalmente opuesta a él. Si él era prototipo de bohemio, distendido, disfrutón, poco serio, digamos así, su segunda personalidad es todo lo contrario. Es alguien mega estricto, mega disciplinado, que busca un trabajo fijo, que siempre tiene ciertos proyectos a futuro, quiere formar una familia y demás. Y no tienen comunicación uno con otro en parte del cómic, entonces siempre vivimos nosotros la historia desde la perspectiva de este, digamos, Lubin original. La cuestión es que el cómic afronta de un modo bastante inteligente, creo yo, ese conflicto entre distintas personalidades, aunque nosotros lo vivamos en solo una persona, y esa sea la fantasía, sí aborda el cómic ese conflicto entre las personalidades más rígidas o más fuertes y las personalidades más leves, y cómo unas tratan de prevalecer sobre otras. Es un cómic bastante conmovedor porque esa lucha de personalidades la vivimos también en el cómic, como el original Lubin, por así decirlo, va perdiendo el control de su vida frente al otro Lubin. Y lo que al principio es un día tú, un día yo, y parece eso tan equilibrado, acaba siendo un muchos días él y pocos días tú. Entonces aborda también temas como la fugacidad de la vida y el querer vivir todo a tope porque al final y al cabo vamos a estar poco tiempo aquí. Y es un modo de abordar el tema, ya os digo, muy conmovedor para mí, con el que empatiza y te identificas mucho conforme avanza el relato y que te hace pensar. Entonces a mí estas historias que son algo más reflexivas, filosóficas, me gustan siempre y cuando estén dentro del paraguas de una historia, ya sea aventura, thriller, ciencia ficción, terror, fantasía, lo que sea. Pero me gustan estas historias que tienen esa profundidad además. Las historias que veremos, ahora tengo que hablar de algunas de ellas, puramente introspectiva, reflexiva y demás, sin ningún paraguas más allá, sin ningún eje
más allá de ese, me suelen costar bastante más y no suelo entrar tanto en sus lecturas, hasta el punto de sentirla un poco, nunca mejor dicho, sin sentido. Entonces, eso no me ha pasado con esos días que desaparecen. Tanto es así que voy a seguir muy de cerca la pista de este hombre, de Timothée Le Boucher, porque me ha gustado mucho el estilo de narración. Continúo con la rarunada del mes, y es que me hice en Málaga, cuando fuimos a la Comic Con, me hice con Mundo Laberinto de Alan Grant y Arthur Ransom. Es una edición integral de Carten que recopila los 3 álbumes de esta serie, publicada entre, creo, los años 70 y 80, y es una serie en la que seguimos los pasos de Adam Cadman. Adam Cadman es un presidiario condenado a la horca en Reino Unido, con la, en verdad, digamos, mala suerte, pero no. Es decir, mala suerte de que cuando lo condenan a la horca y tiran de la palanca, no se le rompe el cuello, y en vez de ello se queda como una especie de estado comatoso en un limbo donde su mente viaja a un mundo de espada y brujería, donde hay una sociedad oprimida por un brujo malvado y sus secuaces y demás, y donde esa sociedad oprimida le confunde, por ir con la capucha típica esta del ahorcado y demás, le confunde con el elegido, digámoslo así, la persona que llegaría para liberarlo de la opresión y de la guerra y demás. Y entonces él se encuentra en ese debate entre, oye, yo era un presidiario, es decir, era alguien malvado, y esta gente me pide que sea un héroe. Y aunque al principio lo tiene muy claro y es lo que quiera, escapar, y a mí me dejáis en paz, conforme va avanzando la saga, él se va haciendo preguntas de, oye, tal vez esto sea una segunda oportunidad, ¿quién soy yo en verdad? ¿Verdaderamente me definen mis actos? ¿Verdaderamente soy alguien malvado? ¿Dónde está mi ser? ¿Verdaderamente quién soy yo? Y en este mundo laberinto un poco se juega con esa metáfora de que en el centro del laberinto te encontrarás a ti mismo, siendo el laberinto un lugar interior. Ya os digo, no es tan filosófico como yo lo he contado aquí, pero la verdad es que este mes me he hecho varias lecturas filosóficas y bueno, estaré con el mood. Es más espada y brujería clásica, pero mezclada con momentos en los que, claro, Adam Cadman en el mundo real, esa persona comatosa que se ha quedado ahí con el cuello, está siendo un conejillo de India, ya que existe una farmacéutica y megapoderosa, está investigando su cuerpo y su cerebro porque ven que la actividad cerebral es muy rara y ven que es como si estuviera viviendo otra vida. Entonces a mí me ha recordado momentos cuando jugaba Assassin's Creed, esa parte que estaba el Animus que te metía en otro cuerpo y así, pues me ha recordado a eso un poco. Pero claro, esto tiene bastantes años más que el Assassin's Creed. Así que recomendada la rarunana del día. Aparte, como habréis visto en la imagen, pero el estilo es súper clásico y la verdad es que a mí es un estilo que me gusta mucho. Sigo con una fábula, un cuento de Pleasix ilegal, y es Allí donde van las hormigas. Es un cuento porque nos narra la andanza de Sajid, un niño árabe obsesionado con buscar su destino, su objetivo en la vida, y obsesionado con que el camino a donde van las hormigas es el que le va a decir a él hacia dónde tiene que ir. Sin embargo, su abuelo tiene otros planes para él, y su abuelo lo que le encarga rápidamente es que cuide un rebaño de cabras en mitad del desierto. Y allí Zahid, solo entre las cabras, en esas noches estrelladas en el desierto, empieza a preguntarse que qué desgraciado es, porque no puede seguir el camino de las hormigas, no sabe a dónde van, ni sabe cuál va a ser su destino, y tiene claro que este no es, porque las hormigas parten de algún sitio y se van a otro, y no es en ese rebaño de cabras. Y en toda esa reflexión aparece una de las cabras, Zakia, que resulta ser una cabra parlante, que empieza a charlar con él desde una perspectiva totalmente distinta, no le habla como a un niño, y entonces ahí tenemos como una especie de analogía. A mí me ha recordado, salvando muchísimo la distancia, a cuentos del estilo como El Principito, por así decirlo, en el que tiene distintas capas de lectura según la persona que lo esté leyendo. Tiene esos clichés del abuelo como alguien sabio, la cabra en este caso como un mentor, el adulto personificado en el primo como alguien aprovechado que siempre busca aprovecharse de los inocentes y demás, esa castajada. Pero es muy bonito el cuento, a mí me ha gustado bastante, y la edición de Planeta está muy chula. El trazo, como veis, es casi abocetado, no está entintado y le va que ni pintado al cómic. Es cierto que en Casterman, que creo que era la editorial francesa, sacó una edición a color que era también preciosa, pero yo, ya sabéis, como soy amante del color, obviamente hubiera preferido la otra, pero creo que esta también le sienta muy bien. No me duele tanto como otras ediciones que digo, uff, tío, esto a color hubiera sido impresionante. Continúo con Astiberri, con Pep Brocal y con
mascotas, espíritus y otros prodigios del inframundo. Esto casi sería otra de las rarunadas del mes. Me ha gustado mucho. Tiene también un punto reflexivo. Aquí seguimos los pasos de Amalia, que es una mujer que se ha hecho cargo de una portería tras la muerte de su madre, de una portería y del gato de la madre. Y a decir verdad también de 80.000 pósters que tenía la madre en la portería de Bruce Lee, porque era su fan número 1. Y entre toda esta rarunada, Amalia se ve allí en la portería, que bueno, le da un sueldo y le da para vivir, pero sin más, sin rumbo, viviendo su vida como si fuera ella una secundaria más que una protagonista. Hasta que se ve empujada, más por motivos ajenos a propios, se ve empujada a hacer un viaje, y no un viaje a cualquier sitio, sino un viaje al inframundo del estilo de Dante Alighieri y su Divina Comedia. Aunque es verdad que mezcla parte de la mitología más clásica, como podría ser por ejemplo el personaje de Lucifer, y ese viaje por el inframundo y los anillos del inframundo le sirven a Amalia no solo para tratar de encontrar lo que anda buscando, sino para tratar de encontrarse a sí misma, aunque no sea su intención, de hacer las paces con su yo del pasado y algunas circunstancias y encontrar un poquito el rumbo hacia qué futuro quiere tomar. Entonces es una historia muy original contada, a nivel gráfico muy caricaturesca, por momentos exagerada, por momentos metafórica y con una paleta de colores que se usa mucho en cuanto a esos colores planos para transmitir emociones y para transmitir una serie de sensaciones a la hora de leer la historia. Ya os digo, es un trazo muy expresivo dentro de su simplicidad y cargado de mensajes. La verdad es que a mí me ha gustado bastante este cómic de Inframundo. Mi siguiente lectura es La inevitable ceguera de Billy Scott, de Zoe Thorogood, artista que yo ya descubrí hace un par de meses con Se está muy solo en el centro de la Tierra, que fue una de mis lecturas favoritas de ese mes, y bueno, y que no me dejó otra que decir, quiero ver más obras de este artista. Estoy deseando que saque la siguiente, que se llama It Took My Brother, que vuelve a ser autobiográfica, hablando del suicidio de su hermano, así que se prevé una historia profunda, intensa, y creo yo que, conociendo cómo narra Zoe y demás, creo que va a ser bastante conmovedora. Estoy deseando leer. Sin embargo, esta inevitable ceguera de Billy me ha dejado más chof. No es tan profundo, tan intenso como otras lecturas de ella, y el personaje que nos muestra tampoco lo veo tan interesante. Al fin y al cabo, una chica que ha estudiado Bellas Artes, que consigue exponer en una gran galería y que justo 10 días antes de exponer le dicen, oye, en una semana te vas a quedar completamente ciega. Y entonces se tiene que enfrentar a esa presión, por un lado de decir, tengo que terminar la obra que voy a exponer en la galería antes de quedarme ciega, y por otro lado, al debate interior, a la desgracia de qué va a ser de mí dentro de 10 días cuando me quede ciega. No solo porque disfruto de pintar y no voy a poder, o cómo lo voy a hacer, sino porque qué va a ser de mi vida. Y entonces se pierde en una espiral de, no locura, pero una espiral de abandono, por así decirlo, ya que abandona la casa donde estaba, vive en la calle, vive en unos refugios, conoce a gente mejor, a gente peor, va descubriendo historias de unos, de otros, va sufriendo los debacles un poco del día a día durante toda esta semana que se hace como si fuera medio mes. Y es un relato curioso, iba a decir, interesante, aunque con más clichés que de los que me gustaría y con bastante menos sentimiento. También teniendo en cuenta la artista que es y la pedazo de obra que firmó con Se está muy solo en el centro de la Tierra. Es de justicia decir también que este cómic de La inevitable ceguera de Billy Scott es anterior al otro. Entonces, bueno, como punto de partida, pues vale. ¿Sabes? Lo acepto, pero yo sí te tengo que recomendar algo de esta mujer, por supuesto que sería el otro. A nivel narrativo está muy chulo, como va mezclando colores blanco y negro a color, paleta de color, menos realista, más realista y demás. Esa parte yo creo que está más que solventada, la forma de narrar de la propia Zoe. Pero la historia en sí, Continúo con El origen de la cosa del pantano, Génesis oscura, de Len Wein y Bernie Wrightson, para deciros que esta sin duda ha sido la lectura más soporífera de este mes para mí. Me ha costado muchísimo terminar estos 10 números que recopila esta edición, los 10 primeros números de La cosa del pantano, el origen del personaje, y es que me ha costado porque es que no he encontrado un eje conductor en la trama.
Básicamente se trata de una pareja de científicos que los contrata una farmacéutica para investigar una fórmula bioregenerativa y están en un laboratorio en mitad de la selva de Luisiana para que nadie, la competencia, ya sabéis, que nadie le copie la fórmula. Sin embargo, esto evidentemente sale mal, alguien pone una bomba en el laboratorio, estalla, la mujer muere y el científico termina, bueno, en una ciénaga, pero toda esa fórmula que es bioregenerativa con la que están experimentando, pues le entra en contacto con él y aparece, resurge de la ciénaga convertido en esta cosa del pantano. Después de esa premisa, pues el resto de números lo que vemos es a una suerte de cosa del pantano enfrentándose cada vez con cosas más raras. Que si un hombre lobo, que si un brujo que quiere robarle el cuerpo, que si un enjambre de zombies, que si vamos a Gotham y se enfrenta contra Batman. Es decir, un sinsentido. Entiendo que en esta época había otro estilo de narración, otro estilo también, otra forma de publicación, otra presión a la hora de publicar y que los personajes se mantuvieran entre las viñetas o se abandonaran en un despacho y demás. Lo entiendo. Pero en este caso, si es así, creo que ha envejecido fatal. Lo que pasa que, bueno, tengo ganas de empezar, ver qué tal está el ciclo de Alan Moore con La cosa del pantano, y antes de empezar con él, aunque sé que él hizo un reinicio desde la página 3 del personaje, pero antes de ello pues quería saber cuáles eran los verdaderos orígenes de La cosa del pantano. Así que bueno, ya que lo sé, puedo decir vaya bodrio, y Alan Moore lo tiene muy fácil para superar esto, pero a ver si verdaderamente es la joya que dice la gente que es. Continúo con una historia de fantasmas, Después de medianoche, de Gael Geniller. Nos narra la historia de Ghislaine y su hijo, que bueno, que vuelven a la casa familiar después de muchos años para mudarse allí. La casa familiar, que no es una casa al uso, es una mansión en mitad de un bosque brutal y guapísima. Y bueno, y al volver allí, tanto Ghislaine como su hijo empiezan a vivir cosas raras. Ghislaine, por su parte, no recuerda mucho de su infancia. Al empezar a pasar los días allí se da cuenta, uno, de por qué no lo recuerda, y dos, de cosas que había olvidado y que había alguna razón para haber olvidado. Por su parte, su hijo lo que se empieza a dar cuenta es de que no están solos en la casa. Hay miradas en los pasillos que le siguen, hay cuadros sospechosos, hay sombras con formas humanoides y hay cositas rarunas que empiezan a ocurrir. Contando esta premisa, esta historia tendría que ser la bomba. Pues no, sin embargo no lo es. A nivel gráfico es una pasada, las composiciones de algunas viñetas con un estilo barroco precioso, es decir, es precioso, a nivel gráfico es precioso. Torna más un poco hacia el estilo oriental, un poquito, toque, ramalazo, pero a nivel gráfico nada que reprochar. Sin embargo, a nivel de guión es donde creo que está el máximo escollo, porque como toda buena historia de terror, al contrario de otras historias, creo que la historia de terror, conforme te va dando migas, te va dando claves de lo que está pasando, va bajando el clímax, va perdiendo interés en la propia historia, porque la historia se basa en el misterio. Esto es así, es como un thriller. Sin embargo, en una aventura no, en una aventura el clima es distinto, va de menos a más hasta que se encuentra el tesoro. Entonces, creo que el autor, en esta historia, ya os digo, más que de terror, es un poco suspense y demás, no logra un buen equilibrio en la trama. De modo que la tensión llega a un punto en el que ya no se siente que sube más. Y sin embargo, el desenlace tampoco se percibe como un desenlace al uso, sino como un ni chicha ni limonada. Entonces, es una historia que está entretenida, pero que hacia mitad como que se lía, ya no te estás contando gran cosa. Hay algunos flashbacks que dices, bueno, me dan un poco igual. Y la conclusión te deja como, vale. Bueno, entonces, sintiéndolo mucho, Después de medianoche se va. Continúo con un autor europeo que yo ya descubrí con La gran odalisca y Olimpia, que me gustó muchísimo. Y se trata de Bastien Vives, del que he leído 2 obras este mes. El gusto del cloro, lo tenía en pendiente, y su rabiosa novedad de Luna de miel. Voy a empezar por El gusto del cloro porque me es más rápido. No me ha gustado nada. No me ha gustado nada, lo siento. La narrativa en El gusto del cloro, este hombre es que cambia bastante de narrativa. Es verdad que su trazo a mí me gusta mucho, porque es verdad que con muy poquitos trazos consigue narrarte mucho. Y eso es una virtud que tiene este hombre. Sin embargo,
Creo que aquí la narrativa es muy oriental en el sentido de una narrativa excepcionalmente lenta, muy pausada y en la que, ¿qué quieres que te diga? Creo que no me cuentan nada nuevo. Básicamente seguimos los pasos de un personaje que está fastidiado de espalda y el fisio le recomienda que haga natación y a él no le gusta. Y encuentra la motivación a la hora de nadar en que conoce a una chica allí en la piscina con la que va teniendo conversaciones y demás. Y eso le motiva a andar y a pillar ese gusto por el cloro. Lo siento, si tiene más lecturas, más capas y demás, pues las tendrá, pero yo la verdad no la he percibido y si la he percibido me han dado un poco igual. Es decir, creo que la historia no tenía mucho más allá y no le he encontrado mayor interés. Sin embargo, no me pasa lo mismo con Luna de Miel. En Luna de Miel vemos al Vives más aventurero, al que veíamos un poco en esa gran odalisca, en ese Olimpia, que seguíamos a una banda de ladrones, al más puro estilo Ocean Eleven, y aquí es el Vives más aventurero, más del estilo de Hugo Pratt y su Corto Maltés, incluso de Tintín un poco, de Bernard Price, ese tipo de aventuras. Me consta que va a ser una trilogía en la que vamos a seguir simplemente las aventuras de este matrimonio, que se llaman Quentin y Sophie. En esta primera historia, Quentin y Sophie están de vacaciones en una isla, han dejado a los hijos con la abuela y demás, y allí encuentra a un conocido y le invita a una fiesta en un barco, y en cuanto van al barco allí se empieza a liar un poco parda, y al final es un poco historia de salvar el pellejo y salir indemnes como se pueda, pero con la moral bien alta. Es una historia de aventura sin más pretensiones, con un desenlace corto, como suele pasar en estos álbumcitos tan chicos, pero en el que, sin embargo, a diferencia de Después de Medianoche, aquí el desenlace es lo de menos. Entonces la forma de contarlo, la tensión, el espíritu de aventura que se masca a lo largo de las páginas es más que suficiente, me ha gustado mucho. Y la dupla de protagonistas también me gusta, se compenetran muy bien entre ellos y demás. No sé el ritmo que tendrá Diablo para sacarlo, sé que en Francia ya está el segundo número, pero bueno, son autoconcluyentes, así que pues si quiere venir cada 6 meses un trocito de aventura de la mano de Vives, por mí, más que bienvenido. Y ya me quedan 2 lecturitas, una la más puncarra del momento. Black Candy de Antonio Sachs y Alex Santana, publicado por Tengu, que la verdad es una editorial que a nivel gráfico todo lo que trae es apabullante, tan apabullante que a mí me pasa un poco que uno tiende a desconfiar ante apartados gráficos tan bestiales. Pero para que sepáis que os digo, apartado gráfico, lo más puncarra del mundo, ¿vale? Bestial. Yo no tengo nada así, no suelo leer nada de este palo y la historia, a nada que fuera un poco relacionada con el estilo gráfico, que fue lo que pensé, pues seguramente no iba a ser tampoco muchísimo mi estilo. Pero oye, merecía darle la oportunidad y no me arrepiento de habérsela dado, no es una lectura para mí. Bueno, seguimos a una pareja de chicos que escapan de un reformatorio en busca de los asesinos de sus madres, que eran 2 prostitutas. Y claro, seguimos a esta pareja de discriminados, podríamos decir, a través de las calles más chungas, de los barrios más chungos, de la ciudad más chunga. Y claro, esta gente no se queda corta, es decir, no va a buscar venganza de palabra, sino allí hay cuchilladas, pistolas, bates, sangre, muerte y destrucción por todas partes, mezclado con corrupción política, bajos fondos y todo un poco lo más turbio que nos podamos encontrar. Todo con un estilo de narrativa muy anarca, por así decirlo, y no es mi palo. También creo que a nivel de guión entra mucho en clichés, no aporta nada nuevo tampoco. Lo más novedoso que tiene es la forma de narrarlo gráficamente, aunque también reconozco que a veces es muy, muy lioso. Es tan sucio, tan estridente en los colores y demás, que cuesta pillar esa narrativa. Pero bueno, ya sabéis, a mí me gustan las rarunadas y esta había que probarla. Continúo con la que posiblemente haya sido mi lectura de este mes, sin lugar a dudas. Y se trata de La carretera, de Manuel Lafernet, pero me ha parecido brutal. Narra la historia de un padre y su hijo en un mundo posapocalíptico, tratando de buscar un refugio que le han dicho está lo más al sur. Siempre, yo no sé qué pasa en todas estas cosas, siempre la salvación está al sur, pero bueno. Y mientras van recorriendo un mundo desolado, pues ya sabéis, todos los peligros que te pueden encontrar, personificados en la humanidad que ha dejado de ser humana, se podría decir. La narración es bestial, el apartado gráfico hiperrealista me ha dejado a cuadro
No es grotesco para nada, pero es muy crudo. La historia también es muy cruda. No se anda con tapujos, no se anda con chiquitas. Si tiene que enseñarte algo por, entre comillas, traumático que pudiera resultar, te lo va a enseñar. No va a andar con remilgos. Y en ese sentido yo lo agradezco mucho, porque no es gore, no es gore la palabra. Gore yo creo que tiene una intención bajo ella en el que se recrea un poquito, ¿no?, en ese salvajismo. En este caso no, en La carretera Manuel Acerná no se recrea en la violencia, no se recrea en el trauma que suponen algunas escenas, pero sí te las muestra como son. Y es una auténtica pasada de cómic. Y mira que yo soy muy receloso de adaptaciones, de peli a libro, de libro a cómic, de cómic a peli, lo que sea. Y yo el libro de La carretera no lo he leído, pero vi la película en su día protagonizada por Viggo Mortensen y no me entusiasmó mucho. Entonces esto siempre lo había dejado pasar, hasta que me decidí y dije, y en la Comic Con de hecho dije, venga, me lo voy a pillar, total. Además era de los pocos puestos el de Norma y no tenía cola. ¡Ja! Y no me arrepiento para nada, qué pepinón, qué pepinón. Ahora Norma este mes saca una edición en blanco y negro a 50 pavos, que también te diré, no le veo mucho sentido, porque el cómic ya original no es que sea en blanco y negro, pero casi. Entonces, bueno, no creo que le aporte demasiado. Y termino con otra lectura súper reseñada, pero que a mí tampoco me ha encajado, un poco en los pasos del gusto del cloro de Vives, y se trata de Nocturnos, de Laura Pérez. Nocturnos, si te soy sincero, no sé decirte ni de qué va. Te diría que es de la relación que tienen los seres humanos o los animales con la oscuridad en general y con la noche. Y todo lo que la noche esconde, que nos enseña, y todo lo que la noche domina, que nosotros creemos controlar, pero no es así, es viceversa. Y de eso, pero es que no son siquiera, te diría, es que no son ni historias cortas, son simplemente escenas entremezcladas entre distintos personajes, distintas situaciones y demás, todas de noche, en las que, bueno, vale, apenas hay mucho diálogo, apenas hay mucho bocadillo. Casi podría haber sido una historia muda, en verdad, porque para los bocadillos que hay creo que tampoco, ¿para qué? Me ha dejado como diciendo, joder, pues no entiendo tantísimo ruido. Evidentemente no es para mí esta obra, es lo que os decía un poco al principio. Yo agradezco esos paraguas o ese eje central en el que domina un poco la aventura, la ciencia ficción, la fantasía, el thriller, otras tramas. Y bajo esas tramas me metes una carga filosófica potente, reflexiva. Oye, qué mejor exponente que el Incal, por ejemplo, que me viene a la cabeza ahora. Pero este Nocturno de Laura Pérez, la verdad es que yo, bueno, el dibujo me gusta mucho, vale, guay, pero, ¿sabes? Como, vale, genial, ¿qué me has querido contar aquí? Y aquí es como, no sé, ya está, sin más, ¿sabes? Así que, bueno, esas han sido mis lecturas de este mes. Como veis han sido, bueno, este mes y una semana, como veis han sido bastantes. También no suelo leer tanto, pero es verdad que este mes hemos hecho varias escapadas y bueno, y entonces pues he tenido más oportunidad de dedicarle un poquito de tiempo a las viñetas. Espero tus comentarios, espero que me digas qué has leído tú, qué te ha gustado, qué no te ha gustado, qué me recomiendas, qué no me recomiendas. Ando, ya sabes, ando un poco buscando siempre una nueva lectura, una aventura, con su carga filosófica, no sea una aventura muy juvenil, o alguna buena obra de ciencia ficción. Tengo mucho pendiente, tal vez para el mes que viene, ahí no lo veis, pero hay bastante pendiente. Pero bueno, estoy leyendo Lock and Key, seguramente empiece La cosa del pantano de Alan Moore, y también estoy con Los hijos del Capitán Grant, también de Tengu, esta edición enorme. También un amigo Álvaro me dejó Carta Blanca de Jordi Lafebre, así que yo creo que van a andar por ahí. Eso, unido a las novedades que os comenté de Mathieu Bablet y la de Norma de Coral y el Diablo y Los reinos silenciosos, pues yo creo que por ahí van a estar mis lecturas para el mes que viene. Así que nada, os espero en comentarios, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente.